Vale, buenas tardes a todos nuevamente. Para mí es un placer poder estar aquí. Ya nos hemos conocido en el día de ayer. A muchos de ustedes los conozco, a muchos de ustedes los he visto por San Pau. Si se reconocen en las resonancias musculares, no hace falta que levanten la mano ni nada por el estilo, son sus músculos únicamente. Entonces, primero que todo, bueno, estoy muy agradecido con la colaboración. Como sabrán, lo que es trabajar con enfermedades raras es complejo. Los números de pacientes son pequeños, por eso cada uno de ustedes que participa en este tipo de ensayos es fundamental y es muy importante para nosotros. Incluso cuando uno hace estudios grandes, como por ejemplo hipertensión, ve barras, ve cosas, y ahora van a ver que aquí van a ver puntitos. Los puntitos son ustedes, ¿eh? Es decir, es fundamental la participación y se los agradecemos porque gracias a la participación de gente de aquí de España y de colaboración es que estamos obteniendo los resultados que obtenemos y que obtendremos, ¿eh? Entonces, yo primero que todo voy a hablar un poco de lo que es la resonancia muscular. Vale. Entonces, primero que todo, ¿qué es la resonancia muscular? La resonancia muscular es un examen imagenológico, como lo define aquí, que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes. La utilización de la resonancia muscular en neurología se utiliza desde siempre. ¿Para qué? Para estudiar principalmente el cerebro, porque es una estructura que está encerrada dentro del cráneo, entonces a la cual siempre era muy difícil de llegar. Pero en lo que es el estudio de las enfermedades musculares es de una utilización relativamente reciente y estamos obteniendo mucha información que nos puede ser muy útil de aquí en adelante. Y una cosa fantástica que tiene la resonancia muscular es que básicamente, para que se den una idea, es un imán, ¿sí? De eso se trata una resonancia, es un imán que genera una serie de imágenes que son las que nosotros adquirimos y que son de muy buena calidad para definir las características del músculo. Esto es a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con una tomografía computada, en la cual yo con la tomografía lo que hago es pasar rayos X, muchas veces bastante cantidad, y si bien, por supuesto, hacer una tomografía computada no hay mayor riesgo, pero repetir haciendo tomografías no es lo ideal y la calidad de la imagen tampoco es la mejor. Entonces, la resonancia muscular no utiliza radiación. ¿Y qué es una resonancia magnética? Como les dije previamente, es un gigantesco imán. Esto es lo que consiste, es la bobina de la resonancia. Estos son ustedes. Se les coloca como un traje, como una antena en una parte del cuerpo y se los hace ingresar dentro de este imán. Y entonces en ese momento el imán se activa. No sé si ustedes saben, pero ustedes están compuestos de agua. Y cuando estamos bajo el efecto de un imán, lo que ocurre es que las moléculas de agua cambian rápidamente de dirección. Y cuando cambia de dirección, estas moléculas de agua emiten una energía. Y esa energía es la que es captada a través de una serie de sensores que hay en la parte superior de esta antena que tenemos y es la que va creando las fotografías, las imágenes de la resonancia. Una resonancia habitualmente puede tardar 30 minutos, 45 minutos. Hay gente que le da claustrofobia entrar dentro de la máquina. Bueno, nosotros estamos utilizando sobre todo lo que es secuencias más que todo de columna y piernas, por lo cual intentamos no hacerlos entrar dentro de cabeza en la medida de lo posible. Pero bueno, se genera una imagen y ustedes imagínense que con la resonancia magnética nosotros obtenemos fotografías. Y entonces con estas fotografías, con una máquina uno puede sacar distintos tipos de fotografías. Puede sacar fotografías en blanco y negro, puede sacar fotografías Polaroid, puede sacar fotografías, no sé, que hagan algún tipo particular de filtro. Es decir, con las fotografías de la resonancia son distintas cosas las que podemos ver acorde a lo que nosotros le digamos a la resonancia que queremos analizar. Y entonces, ¿cuál es la utilidad de la resonancia en particular en las enfermedades musculares hereditarias? Al día de hoy, sirve para diagnóstico en enfermedades musculares sin una presentación típica. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que todavía no sabemos qué enfermedad tienen en particular y la resonancia nos está dando información sobre qué enfermedad puede llegar a ser que tenemos. Otra utilidad que tiene la resonancia magnética es que nos puede guiar para saber el sitio de la biopsia. No sé si alguna vez, si alguno de ustedes habrán sido sometidos a biopsias en sitios que estuvieran particularmente infiltrados por grasa y que hayan tenido que repetir la biopsia, lo cual por supuesto no es algo agradable. Con la resonancia muscular estamos logrando evitar esto. Aquí lo que dice determinar patrones de afectación, ¿a qué me refiero? Que cada enfermedad, e inclusive el POMPE, es como que tiene un determinado mapa de afectación de determinados músculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas enfermedades que tienen afectado, ya los vamos a ir viendo, pero por ejemplo, gracilis,
recto femoral, adductor longus y otras enfermedades que no. Entonces esto nos permite saber qué enfermedad estamos tratando y probablemente también nos vaya a servir posteriormente para ir viendo la evolución. Y en esto que dice aproximaciones diagnósticas para cotejar genética, ¿qué ocurre? Que hoy estamos contando con una enorme cantidad de información genética y nosotros tenemos polimorfismos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros tenemos mutaciones que no generan enfermedad, pero si nos hacen un estudio genético completo se van a encontrar con este tipo de mutaciones y no van a saber si este tipo de mutación es relevante o no. Entonces, la resonancia magnética aquí tiene una utilidad porque podría ser, yo aquí encontré esta alteración en la genética, le hago la resonancia muscular y me puede brindar información sobre si esa mutación que estoy viendo allí tiene alguna relación con enfermedades o no. ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro de la resonancia muscular? Nosotros actualmente estamos trabajando sobre todo con lo que es pronóstico. Es decir, hacer una resonancia muscular hoy, otra mañana y así secuencialmente en lo que les voy a mostrar después, que vamos haciendo a lo largo de 4 años y queremos ver cómo es el cambio del músculo en pacientes con enfermedad de Porpe a lo largo del tiempo para que en un futuro probablemente nosotros podamos hacer una resonancia a una persona a una determinada edad y diciendo, mira, tú con este grado de afectación que tienes en este momento es probable que tu pronóstico sea tal o que sea tal otro. Y apoyándonos no solamente en la resonancia muscular, sino también en otra serie de marcadores y biomarcadores de la enfermedad. Y esto también nos sería muy útil para seguimiento en ensayos clínicos. Para no tener que dar un medicamento durante 10 años para saber si el medicamento funcionó o no, probablemente nosotros podamos hacer una resonancia muscular ahora y dentro de 10 años y decir, mira, este medicamento que estamos dando está sirviendo o no. Pero ante todo vamos a ir paso a paso, ¿sí? Todas las cosas que se han hecho han sido hechas a partir de ensayos clínicos, a partir de cierta evidencia sobre la cual nosotros nos vamos poniendo para ir haciendo lo que vamos haciendo en la actualidad. Entonces, aquí una cosa que quiero es que si no van entendiendo cosas, levanten la mano, yo me interrumpo y se los explico, porque esto es para ustedes, esto yo más o menos ya lo sé un poco. Entonces, para el análisis de las imágenes, ¿sí? de la resonancia, utilizamos secuencias cuantitativas y cualitativas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Secuencia qué es? Secuencia es un tipo de fotografía que yo hago con la resonancia. Hay fotografías que son cuantitativas y cualitativas. Con estas fotografías cuantitativas, ¿qué es lo que me dice? Me da información sobre qué músculos están afectados. Y punto. ¿Sí? Me dice qué músculos están afectados y punto. Con las nuevas secuencias cuantitativas, que son las que se están empezando a utilizar a partir de ahora en adelante, me dice cuánto está afectado el músculo, ¿sí? Qué porcentaje de afectación tienen los músculos. Entonces, históricamente las secuencias cualitativas han sido muy útiles para determinar estos patrones, para determinar qué tipo de enfermedad presenta el paciente y para hacer diagnósticos. Es decir, yo hago una resonancia, veo que está afectado de X manera y puedo dar un diagnóstico. Y hay mucha experiencia en estas técnicas. En cambio, las secuencias cuantitativas son las que estamos utilizando de ahora en adelante y que podrían ser muy útiles para ver la evolución. Es decir, si yo veo que esta persona hoy tiene un 22% de afectación de este músculo, al año siguiente un 26%, bueno, puedo ir viendo cuánto va siendo el grado de variación de un año al otro, y por otra parte que no hay tanta variabilidad entre observadores. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy yo? Lo mido y tiene 22% de afectación y tiene 22% de afectación y viene otra persona y lo mide y va a dar lo mismo. En cambio, con las técnicas cualitativas puede ocurrir que uno diga, bueno, este músculo sí me parece que está un poco afectado, no tanto. Por ejemplo, estas son las secuencias cualitativas históricas, ¿sí? Históricas, estas se utilizan habitualmente al día de hoy para muchos estudios y tienen una enorme utilidad. Estas secuencias cualitativas, si ustedes ven, por ejemplo, esto es como yo categorizo el grado de afectación de los músculos. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo digo que un paciente tiene 0% de grasa, entonces digo que no tiene afectación, es decir, que está normal. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, este músculo de aquí no tiene nada de afectación grasa, está normal, yo le pongo un 1. Aquí con el grado 2 la afectación es leve, le calculo que tiene un menos del 30% de grasa. ¿Cuál? Podría decir, este músculo, bueno, algunos dirían que sí, algunos dirían que no.
pero bueno, digamos, de eso se trata la técnica cualitativa. La gente que sabe, los radiólogos que saben, la gente experta en el tema, fácilmente nos da un grado de con qué grado de afectación tiene. Pero, por ejemplo, en un paciente con POMPE, la afectación de un año al otro no hace que uno varíe de un grado 1 al 2. El grado de variación es muy pequeñito, son pequeños porcentajes. Entonces, este tipo de técnicas no nos sirven para ver las cosas en forma prospectiva. Por ejemplo, estos son estudios con estas técnicas cualitativas en pacientes presintomáticos y pacientes sintomáticos, y sí tiene utilidad. Fíjense que pacientes presintomáticos con enfermedad de Pompe sí que se ve que hay algunos músculos que están un poco tocados. Por ejemplo, el músculo de la lengua, los músculos abdominales, el recto anterior, el adductor magnus. Estos son pacientes que todavía son presintomáticos, pero ya se vislumbra algún tipo de afectación. Y en pacientes sintomáticos ya la afectación es un poco mayor, ya hay una serie de músculos que están tocados, pero que bueno, no viene al caso en este momento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos trabajando principalmente con secuencias cuantitativas. Al día de hoy están apareciendo cada vez más secuencias cuantitativas. En la enfermedad de Pompe están empezando a utilizarse. Nosotros particularmente estamos utilizando una que es el Dixon. El Dixon es una técnica que nos da el porcentaje de músculo y grasa que hay en un determinado músculo o en un determinado conjunto de músculos. Por ejemplo, este es un músculo de la pierna en el cual se marca un pequeño territorio, un determinado músculo, y me da el porcentaje de grasa que tiene este músculo. Hay otros serie de técnicas que están empezando a utilizarse, que se van a ir utilizando, que utilizaremos, tenemos la expectativa, en la cual no solo nos da información sobre el porcentaje de grasa, sino que nos va a ir dando información sobre el porcentaje de agua intramuscular, sobre disposición de miofibrillas, sobre otro tipo de cosas que se van a ir utilizando seguramente de aquí para adelante. Y al día de hoy, por ejemplo, ya sabemos que es un primer paso y que es muy importante, y es que los músculos, aquí vemos los músculos que están afectados clínicamente, ¿sí? Ya lo sabemos que son a su vez los músculos que están afectados en la resonancia por técnicas cualitativas, lo cual parece de sentido común, pero es un primer paso para decir si esto que estoy viendo es útil. Y este es el estudio que estamos dirigiendo nosotros actualmente. Aquí, como ven, estamos llevando para adelante, estamos llevando 31 pacientes, en realidad al día de hoy son más pacientes los que estamos llevando. Este es un estudio que estamos efectuando en el Hospital de Sant Pau en Barcelona, con pacientes provenientes de toda España, y a cada paciente les efectuamos una visita anual por cada 4 años, y en cada visita les hacemos un cuestionario para ver cómo se encuentran, una exploración física, analítica para obtener alguna serie de biomarcadores, hacemos pruebas de fisioterapia y les hacemos esta resonancia muscular de muslo y de la musculatura paravertebral, tanto en esta secuencia T1, que es la secuencia cualitativa, como con el Dixon, que es la secuencia cuantitativa con el que buscamos porcentajes. Entonces, al día de hoy nosotros estamos haciendo el análisis comparativo de los resultados del primer y el segundo año, y tenemos 22 pacientes que tienen síntomas y están tratados, 22 pacientes que tienen síntomas y aún no han sido tratados, y tenemos 5 pacientes que no tienen síntomas. Puede parecer que no sean tantos pacientes, pero son muchos pacientes para lo que es la literatura de la enfermedad de Pompe. La verdad, estamos muy contentos con el número de pacientes que tenemos por el momento. Y por ejemplo, esto es, para que ustedes vean, esto es una de las pruebas de pacientes nuestros. Esta es la secuencia T1, ¿sí? Aquí con la secuencia T1, por ejemplo, uno dice, bueno, este músculo de aquí, que es el recto femoral, yo le categorizaría probablemente como un grado 2 de afectación. Este vasto lateral probablemente lo categorizaría como un grado 2 también. Este es el semimembranoso, este que está aquí, que yo lo categorizaría probablemente con un grado 4, pero aquí, cuando comenzamos a utilizar la secuencia Dixon, que es esto que están viendo aquí, lo que nosotros hacemos es marcar un determinado músculo. Esto es lo que Jordi me obliga a hacer, ¿sí? O sea, de cada músculo, ¿sí? Para que vean que... Bueno, de cada músculo, ustedes aquí ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay aproximadamente unos 14 músculos en el muslo, hay aproximadamente unos 8 músculos en la musculatura paravertebral, y nosotros de cada uno de estos músculos los marcamos en 5 cortes consecutivos y obtenemos cuál es el porcentaje de grasa que hay en cada uno de estos músculos. Entonces, se marca el músculo
Aquí es como se lo resalta, ese es el área que queda marcada. Y entonces obtenemos un porcentaje de grasa. Por ejemplo, este músculo tiene un 23,4% de grasa y el área de músculo que abarca es un 17,8 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la utilidad también de saber el área? De que haya estudios en los cuales se ha visto que en los pacientes con enfermedad de Pompe el área de músculo va disminuyendo progresivamente a lo largo de los años. Entonces, esto es una información que nosotros vamos obteniendo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un paciente asintomático y tenemos un paciente sintomático. Este es una prueba una resonancia de la columna. Y aquí lo que hemos hecho es marcar aquí arriba un músculo, que es el músculo multifidus, que por ejemplo en este paciente tiene una infiltración graso del 91,5%, mientras que en este paciente que está asintomático tiene un grado de afectación del 21%. Es decir, hay un discreto infiltrado inflamatorio a pesar de aún estar asintomático, lo cual es información interesante para los seguimientos. Y después, por otra parte, por ejemplo, aquí tenemos dos pacientes de estos que son asintomáticos, en los cuales, por ejemplo, aquí vemos que el grado de infiltración grasa, por ejemplo, de este paciente es del 18% y de este otro paciente es de 18,6%. Este músculo es el adductor magnus. Es decir, hay muy pequeños porcentajes de variación que podemos captar, lo cual para nosotros, si bien en un paciente individual puede no ser relevante, al momento de hacer estudios sí que es muy importante ver si el grado de afectación es del 1, 2, 3% para en un futuro ir evaluando los tratamientos. Y este es un paciente que me parece particularmente interesante, que este es un paciente que empieza sin tratamiento y a lo largo del estudio se lo empieza a tratar. ¿Y qué observamos en este paciente? Por ejemplo, que este paciente tenía un 49% de grasa en el cuádriceps y un año después y tras el inicio del tratamiento tiene un 47,4%. Es decir, que hubo una disminución del 1,6% del infiltrado de graso. Bueno, parece que es primeros datos que vamos obteniendo respecto a tratamientos en variaciones en la enfermedad. Y otros datos que nosotros obtuvimos es intentar ver, esto aquí dice quadriceps fat fraction. ¿Qué es esto? Esto es el porcentaje de grasa que tiene el cuádriceps, ¿sí? Y esto aquí que dice knee extension isometric torque, esto es la fuerza para estirar la pierna. ¿Y qué vemos? Vemos en una forma que es clara y consistente que hay una correlación entre el aumento del infiltrado de grasa y el aumento y la disminución de la fuerza. Eso lo hemos visto tanto a nivel del cuádriceps como en la musculatura de la corva, que es la musculatura de la parte posterior del muslo. ¿Y qué otras cosas interesantes estamos viendo? Estas son tablas con millones de números, siempre son horribles para presentar, pero se las explico un poco. Aquí tenemos pacientes sintomáticos tratados, ¿sí? Aquí tenemos, que son los 22 pacientes, aquí tenemos pacientes sintomáticos no tratados, que son los 4 pacientes, y aquí tenemos los pacientes asintomáticos. Entonces, nosotros lo que hemos visto es en cada uno de los músculos cuál es el grado de variación del infiltrado de grasa de un año para el otro. ¿Y qué hemos visto? Bueno, primero que todo, a priori, siendo enfermedades de tan lenta evolución, es esperable que se modifique poco la cantidad de grasa en los músculos. Pero hemos visto, por ejemplo, que en pacientes sintomáticos tratados hay dos músculos, que son el adductor longus y el semimembranoso, que empeoran. Empeoran un poco, pero empeoran, ¿sí? Entonces, probablemente en pacientes sintomáticos tratados habría que ver si esos no son dos músculos para ir evaluando y que nos podrían ser útiles para ir cotejando cómo va siendo la evolución de los pacientes. Estos son los resultados del primer año, habrá ir viendo si esta información se mantiene en años sucesivos. Pero otra cosa que hemos visto, por ejemplo, es que en pacientes tratados y no tratados, hay una enorme variabilidad en cuanto al porcentaje de cambio de grasa de un año para el otro. Es decir, hay algunos pacientes que empeoran un poco respecto a los pacientes no tratados, otros un poquito menos. Esto lo podemos ver aquí a nivel del cuádriceps, lo podemos ver aquí a nivel de la musculatura de la parte posterior de la pierna. Repito, estos son pacientes tratados, pacientes no tratados. 0 es que los pacientes no tienen cambios. De aquí para arriba quiere decir que los pacientes disminuye la cantidad de grasa, de aquí para abajo que empeora la cantidad de grasa. Y lo mismo hemos visto en la musculatura paravertebral. Pero lo que me parece muy interesante es este gráfico, en lo cual nosotros, esta curva que ustedes ven aquí, esta recta,
Estos son los pacientes que no están tratados y estos son los pacientes que sí están tratados. Lo que podemos ver es que del primer año al segundo año, los pacientes que están bajo tratamiento, los pacientes que no están tratados, hay un empeoramiento, un aumento de la cantidad de grasa, mientras que los pacientes que no están tratados, los pacientes que sí están tratados, se consigue algún grado de estabilización. La diferencia no ha sido significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vemos esto, pero no hay diferencias significativas entre un grupo y el otro. Ahora, sí que se puede ver una tendencia, creemos nosotros, y por otra parte, como bien decía Jordi, hay tanta variabilidad entre los pacientes que nos encontramos con una cosa que ya voy a mostrar posteriormente, que es que hay pacientes que responden bastante mejor que otros. Entonces, se tratará también un poco de ir determinando cuáles son los pacientes que van evolucionando más rápido y cuáles más lento. Y esto mismo que vimos antes, esta tendencia, también la podemos observar en la musculatura de la parte posterior de la pierna, que es la musculatura de la corva, en el cual los pacientes que no están tratados van empeorando un poco, mientras que los pacientes que están tratados, si bien empeorando un poquito, probablemente están empeorando bastante más los pacientes que no están tratados. Y esto es lo que les quería mostrar respecto al tiempo de tratamiento. Estos son pacientes que han sido tratados 2, 4, 6, 8, 10 años y esto es el porcentaje del cambio de grasa. Es decir, estos pacientes que ven para aquí son pacientes que han empeorado en la cantidad de infiltrado graso en la resonancia y estos han mejorado. Y como ustedes pueden ver, hay una enorme variabilidad en la evolución del grado de infiltración grasa entre muchos de los pacientes. Entonces, nuestro próximo trabajo es determinar correctamente cuáles son estos grupos de pacientes e intentar ver cuáles son los que probablemente más mejoren con el tratamiento, que ya hemos visto previamente que hay como una tendencia que si en el futuro uno continuara con el tratamiento, la disminución del infiltrado continuaría. Entonces, en conclusión, si bien podemos decir que en líneas generales no hay cambios significativos en el porcentaje de infiltración de grasa de un año para el otro, tanto en pacientes tratados como no tratados, lo que dijimos anteriormente, que no hemos encontrado una clara correlación entre el tiempo de tratamiento y el cambio en el porcentaje de infiltrado de grasa, pero existe una tendencia a mayor aumento de infiltrado graso en pacientes no tratados que los tratados. Y probablemente necesitemos más tiempo para demostrar que este cambio es significativo. Más tiempo de tratamiento. Probablemente con más tiempo de tratamiento sí iríamos viendo que esto se va consolidando. Y me parece que hay dos músculos probablemente que sean interesantes a seguir, que son el adductor longus y el semimembranoso. Entonces, ya hemos venido caminando por la playa, ahora continuamos caminando para adelante, seguimos necesitando con vuestra colaboración, ojalá yo pueda copiar o replicar este tipo de asociación en Argentina, de donde obviamente soy, yo no soy muy catalán que digamos, pero bueno, la verdad que es un orgullo estar aquí con gente tan maja y pudiendo participar en esto. Así que bueno, vale, muchas gracias.